Cuarto Seminario de Formación sobre Televisión, TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Muy bien, estamos en vivo. Bienvenidos a la cuarta y última jornada del cuarto seminario TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento, producido por Vale TV con el apoyo de la Unión Europea y la participación del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, ININCO, siempre en el marco del proyecto educativo Vale Ser Escuela. Y en vivo estamos, son las 9:02 minutos, durante 4 viernes consecutivos, finalizando el día de hoy, viernes 10 de diciembre, hemos tenido esta serie de encuentros transmitidos en vivo por medio de la señal abierta de Vale TV y las plataformas Instagram Live y YouTube. Así que una vez más, los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas en Instagram, @Vale TV Canal 5 y nuestro canal de YouTube, Vale TV Canal 5, para poder disfrutar de los mejores contenidos y además enviarnos sus preguntas y comentarios a nuestros participantes. También lo pueden hacer a través de Twitter, @Vale TV Canal 5 y la aplicación, mira que por cierto, aquí me estoy monitoreando yo en la aplicación, totalmente tiene la señal en vivo, tiene en Twitter, tiene en Facebook, todo de Vale TV, la descarga es gratuita en las tiendas de Android y iOS. Hoy tendremos las ponencias de la profesora Verónica Fuenmayor, el profesor Carlos Guzmán y el profesor Eric García Aranguren, todos del ININCO y todos aquí ya los tenemos en el estudio, además con sus tapabocas que ya se van a quitar porque aquí así cumplimos las medidas de bioseguridad a rajatabla. También nos acompañan en el estudio la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO, la profesora Andrea Jiménez y la directora y fundadora de Vale TV, la historiadora María Eugenia Mosquera. Este seminario es en realidad la primera vez en Iberoamérica donde se hace una discusión abierta sobre la televisión. Y bueno, a mí me parece que han sido unas jornadas muy provechosas y por supuesto la de hoy no va a ser menos. A ver, hoy tenemos un video resumen de la tercera jornada del seminario que creo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Adelante. Cuarto Seminario de Formación sobre Televisión, TV abierta en pospandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. La ética es ante todo un sistema de principios y de valores. Principios que valen, principios que son irrenunciables y que nos obligan a hacer el bien. Son principios que de alguna manera se basan en la responsabilidad que tenemos ante los demás. Y la palabra responsabilidad, ya lo indica, es una respuesta. Yo soy responsable ante los demás. Es una presencia ante otras personas. Entonces, todas mis acciones están de alguna manera basadas según un código ético, pero ese código está centrado en el respeto que tengo que tener hacia los demás. Y el primer respeto, y yo creo que es bien importante tenerlo en estos debates de comunicación, es el servicio a la verdad. Todos los medios de comunicación, porque están al servicio del hombre, tienen que basarse en el principio de la verdad. Tienen que transmitir verdad, tienen que crear y transmitir una opinión que sea verdadera. Los venezolanos y en el mundo entero estamos viendo cómo hay movimientos sociales donde la ciudadanía se involucra de una manera constructiva en el uso de las redes, cómo convocan a distintos grupos para entonces hacer propuestas, para llevar adelante iniciativas que promuevan cambios y que permitan que los ciudadanos se involucren y se articulen en construcciones positivas y diferentes y soluciones para un país. Yo creo que Venezuela más que nunca hoy necesita de ciudadanos informados, necesita además salir de la pornomiseria. Cuando Monseñor hablaba de todas estas situaciones que a veces uno ve y entiende cómo circulan informaciones que a veces exponen situaciones terribles. Yo creo que es parte de lo que tenemos que entender, no hacernos parte de esas situaciones, entender que tenemos un compromiso no solamente con lo que vemos, sino también con lo que reproducimos y compartimos, y que la posibilidad que nos brindan este tipo de medios, o sea, entender que hay medios como Vale TV, que produce conocimiento, que genera información valiosa, que vale la pena ser compartido y que está asumiendo además el reto multiplataforma de llegar a distintas audiencias. Una condición importantísima para ejercer la responsabilidad, pues, es que se garantice esa pluralidad,
sin discriminación, es que se garantice la diversidad, que se garantice programación que atienda a la necesidad informativa de niños, niñas y adolescentes, como lo está haciendo Vale Televisión, con su programación dirigida a los niños, que se atienda a la necesidad de las personas de la tercera edad, que se atienda a la necesidad de las personas que viven en zonas urbanas, pero también las necesidades específicas que tienen los trabajadores del campo, las personas que trabajan en las zonas rurales, las personas que viven en las fronteras, que pueden tener intereses absolutamente diversos, que se atienda a la necesidad de las amas de casa, que se atienda a la necesidad de los profesionales, que se atienda a la necesidad de los estudiantes. Son muchísimas. Todos somos iguales en relación con nuestros derechos, pero tenemos características que nos diferencian. Y es importante que en esa pantalla de la televisión abierta sea reconocida la diferencia que tienen cada una de estas personas. Durante 23 años hemos fomentado el intercambio con la ciudadanía, tratando de entregar contenido que sea útil al día a día, teniendo presente y siempre como norte nuestro país. Porque uno no ama lo que no conoce. Entonces, mientras hacemos alianzas con Alemania, con la DW, o con Japón, con la Fundación Japón y los principales canales del Japón, o lo hacemos con Televisión Española, o formamos parte de ATEI, que es esta red maravillosa de canales culturales del mundo, y hacemos alianzas con todas las casas productoras y canales de televisión del mundo, públicos y privados, para fortalecer nuestro contenido, para entregar buenos contenidos, para entregar contenidos plurales y multiétnicos. También y sobre todas las cosas nos ocupamos de mostrar nuestro país. Porque si hay algo que tiene nuestro país, son bellezas naturales. Y esas bellezas naturales no se quedan solo ahí, son potencialidades geográficas para nuestro presente y futuro, para nuestro desarrollo. Pero también mostramos nuestra gente, porque nosotros somos, aún con la migración, somos 26 o 27 millones de venezolanos. Brillantes, inteligentes, bien formados, trabajadores, decentes, porque este es un país de gente que echa para adelante todos los días, como ustedes los dijeron. Entonces, ¿dónde está el presente y el futuro de Venezuela? Está en nosotros mismos, está en nosotros los venezolanos, porque los países solo los construimos los ciudadanos. Muy bien, continuamos. Doctorado en Humanidades, Magíster Cienciarium en Administración, especialista en Ciencias Administrativas, mención Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, sociólogo por la Universidad Central de Venezuela, profesor asociado e investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCB y profesor asociado en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Le damos la bienvenida al profesor Carlos Guzmán. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? ¿Todo muy bien? Muy bien, gracias. Por fin lo conozco, sin tapabocas. Eso pasa, uno tiene que desarrollar otra clase de habilidades para identificar a las personas. Así es. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido, Muy adelante. Bien, gracias. Bien, bueno, ante todo, agradecido y complacido de estar nuevamente en esta extraordinaria casa que es Vale TV y que, bueno, ya son 23 años operando en el país y a veces a uno le cuesta pensar en medio de tantas dificultades que tenemos, cómo hace en el caso de Vale TV para mantener una programación de altísima calidad. Yo voy a comenzar, profe, con una reflexión que me llama mucho la atención, por la cual fui invitado a participar en este programa. Recientemente estaba con mis estudiantes de comunicación social y se me ocurrió preguntarles a ellos que hicieran un trabajo de investigación sobre la televisión. Curiosamente, para mi sorpresa, yo diría que el 60% de mis estudiantes se sorprendieron cuando yo les mandé a hacer ese trabajo de investigación. Y la respuesta que tuve, la televisión existe. Esa fue la primera respuesta que me dieron mis estudiantes. Por supuesto, ellos están pensando en esa televisión de nosotros, de mi época, el aparato,
y no, por supuesto, están traduciendo lo que son los contenidos audiovisuales, contenidos digitales. Es decir, cuando un estudiante está viendo quizás un contenido digital en YouTube, él no está conceptualizando en ese momento que puede estar viendo televisión. Y mucho menos puede estar conceptualizando que tal vez el contenido proviene, en el caso de Vale TV, de una televisión abierta pública, lo cual ahí ya tenemos un problema conceptual hoy en día. ¿De qué televisión estamos hablando? Ese es el primer problema que tenemos. ¿Es posible hablar hoy en día de una televisión? Incluso hablamos, una de las cosas que tenemos permanentemente de discusión en nuestro instituto de investigación, es que ni siquiera el concepto de televisión digital, hoy, 10 de diciembre de 2021, ya se utiliza. Ya no hablamos ni siquiera de televisión digital, porque empezamos a hablar ahora de otro concepto, Avance TV, que es lo que llaman televisión de avanzada, que no importa la plataforma que tú estés utilizando, lo que en definitiva lo que está marcando es el contenido. Es decir, yo me puedo conectar, ya sea a través de mi móvil, me puedo conectar a través de mi celular, me puedo conectar a través de mi computadora, me puedo conectar a través, esto ahora que está muy de moda con los estudiantes, el famoso Roku, que es impresionante. Vayan a las tiendas, pueden ir al centro comercial X y van a ver cómo infinidades de familias están comprando los Roku, porque lo que se busca es simplemente tener un dispositivo que te permita tener acceso a los contenidos audiovisuales. Entonces, claro, yo como al fin y al cabo soy profesor y me formé en esa escuela de la lectura, del ejercicio, y yo traje algunas ideas. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro, y ahora está muy de moda, bueno, ese concepto no lo debería haber dicho, pero está muy leído este filósofo alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han, que acaba de publicar un libro bien interesante para contextualizar lo que vamos a discutir. Un libro que se titula No Cosas. Y él lo que dice fundamentalmente es que ya nada es sólido, todo es intangible. Y la digitalización, en definitiva, desmaterializa el mundo. Es decir, lo que estamos viviendo entonces, en definitiva, cuando estamos hablando de consumidores audiovisuales, es ese proceso de desmaterialización, donde, como él dice, habitamos en Google, habitamos en la nube, y en consecuencia lo que estamos en presencia es de lo que él llama el Phono Sapiens. Phono Sapiens. El Phono Sapiens, bueno, creo que todos lo vivimos, es decir, es mi aparato que se convierte en mi gran dispositivo para tener acceso a todos estos contenidos, porque incluso tendríamos que discutir qué es lo que estamos entendiendo por consumidor audiovisual. El consumidor audiovisual habría que también contemplarlo, que no es solamente la televisión, es la radio, es el cine. Curiosamente, a continuación de cuando les pregunté a los estudiantes por la televisión, les pregunté si escuchaban radio. Y fue impresionante la respuesta que me dieron. Yo diría que casi el 80% de los estudiantes me dijeron, no escuchamos radio. Y yo le digo, pero ya va, ¿qué están entendiendo ustedes por radio? Porque el concepto que ellos están manejando de radio es mi abuelita pegado de la radio. Y resulta que hoy el poder de la comunicación, una de las grandes tendencias, es lo que llaman el audio online, donde la gran reina de todo esto son los famosos podcasts. Sí. Es decir, el podcast llegó, se instauró y aquí está. Y con todo el tema de la pandemia, mucho más todavía. Entonces, claro, uno tendría que preguntarse qué va a pasar con Vale TV como televisión pública, como televisión abierta. Pues nada, vamos a tener Vale TV en todas las plataformas. En todas, eso es lo que va a pasar. Así que quédense tranquilo que Vale TV va a seguir 23 años más. Perdón, profesor, es que tengo que interrumpirlo porque me entusiasma enormemente algo que acaba de decir. Y además eso quizás sea un atavismo del idioma, del castellano. Cuando uno dice vamos a ver televisión, parece que uno piensa en el aparato de televisión.
Y en realidad cuando uno dice vamos a ver televisión, uno lo que dice es vamos a ver material audiovisual. Claro. Ahora, la pregunta es, si yo estoy viendo ese contenido en un teléfono o lo estoy viendo en una tableta, ¿estoy viendo televisión? Bueno, esa es la gran pregunta que tendríamos que reformular. Por supuesto que el concepto de televisión, como nosotros lo manejamos anteriormente, ya no es, por lo que te decía, porque, es decir, esto que estamos haciendo en este momento es simplemente televisión tradicional, televisión en línea, es decir, en vivo, en directo. Claro, pero ahora, a través también de las plataformas claro, de pero YouTube, no te exacto. olvides que está también la televisión conectada, que es lo que hacemos la gran mayoría, es que no tenemos todavía esas grandes posibilidades tecnológicas, que simplemente yo me conecto a través de un dispositivo externo y puedo ver el contenido, puedo ver Vale TV, insisto. Es más, yo veo Vale TV no por televisión tradicional, yo suelo ver Vale TV por, digamos, YouTube, que me parece que es muy más amigable para mí, en mi caso muy personal, porque también las plataformas, no te olvides que la gran tesis que se está manejando ahora es que yo consumo televisión cuando yo quiera, como yo quiera y en donde quiera. Es decir, no es simplemente sentarme en un aparato. Claro, la apuesta aquí que está haciendo en este caso, tal vez los compañeros que me están escuchando, en el caso de Vale TV, la apuesta es en todo caso por el contenido, porque lo que sí es un hecho real es que el contenido dominante es el video. Eso sí nadie lo va a discutir. O sea, usted puede estar en YouTube, puede estar en Instagram, puede estar en TikTok, puede estar ahora en esta maravillosa red social que mis estudiantes la manejan como que se hubieran nacido con ella, que es el famoso profe Twitch. El Twitch, que es una cosa impresionante, que pasamos de los videojuegos y ahora se convierte en una plataforma para la exposición de contenido. Es decir, aquí el tema es el video, es el contenido, es el audio. Y entonces por eso yo le digo a los estudiantes, bueno, cuando yo estoy escuchando, mis felicitaciones por cierto a Radio Caracas Radio, que mañana cumple 91 años, uno está viendo, por ejemplo, Radio Caracas o estoy viendo Vale TV, uno simplemente lo que está es consumiendo, digamos, un contenido que es totalmente digital. Entonces, ahora, el tema que nos están asomando, que tal vez es el tema de discusión en este momento, uno es que los afectos, las emociones son los que están dominando la comunicación. Eso sí es un hecho ya y es una tendencia en los consumidores audiovisuales. Y ese es el reto quizás que van a tener las televisoras y todas estas productoras de contenido. Bueno, ¿cómo vamos a manejar eso? Porque necesitas el link, porque una de las cosas interesantes de estas plataformas es que se manejan precisamente bajo esa visión. Y hay algo que no puedo dejar de pasar, que lo estamos trabajando en el instituto, en el ININCO, que es este tema de la sociedad del metaverso. Es decir, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad paralela, es decir, este tema de la inmersión en el contenido. Eso tal vez sea el reto que van a tener a futuro todas estas plataformas, ¿no? Es decir, porque bueno, el tema del metaverso o de la sociedad de la inmersión, que es el gran problema que tenemos también para las futuras generaciones, es que estás manejando otro código audiovisual, estás manejando otra narrativa audiovisual que no es esta que tenemos nosotros. Y por eso es que tal vez a los jóvenes, que es al fin y al cabo el gran tema, les cuesta todavía conceptualizar este tema de la televisión, porque también es un hecho. Estamos hablando de la generación Z, estamos hablando de la generación milenio, estamos hablando de la generación boom, que fue la que yo me formé. Sí, yo formo parte del siglo de la Ilustración, siglo XX, pero ahora resulta que tengo generaciones, es más, otra cosa que aprendimos en el ININCO, porque en el ININCO constantemente estamos investigando. Ya ni siquiera podemos hablar de generación Z, porque ahora estamos hablando de nativos digitales, que es totalmente otra cosa. Entonces, bueno, esas son las tendencias que en definitiva están comprometiendo a la televisión. Pero en el caso de la televisión abierta, seguirá siendo todavía como un formato, es decir, se va a seguir manteniendo. Y sobre todo, no olvidemos que tampoco podemos obviar otra cosa, profe, que usted perfectamente sabe, y es que nuestras realidades son totalmente distintas. Cuando uno ve lo que es el estudio en COVID que hizo la Universidad Católica Andrés Bello,
Cuando uno ve el estudio de juventud que hizo también la Católica Andrés Bello, pues ahí se demuestra también las desigualdades, ¿no?, que tenemos todavía en términos de este tema de la brecha digital. Pero lo que sí es cierto y que nos demostró este tema de la pandemia y del COVID es que la digitalización llegó, es un hecho, hay que aceptarlo y ahora el reto es, bueno, cómo trabajamos con todo este proceso de digitalización que se impuso y donde tenemos que trabajar. El tema, por ejemplo, no me lo estás preguntando, pero me adelanto, el tema del 5G, profe, o sea, todo el tema de la quinta generación, es un tema sustancial para las operadoras de televisión. El tema de la gamificación, que lo trabajan en el mercadeo, pero que también ahora lo estamos trabajando en términos de lo que son las apuestas tecnológicas, eso hay que trabajarlo. El tema del audio online, insisto, es decir, todo esto que están trabajando los estudiantes, que es impresionante. O sea, yo le mando a mis estudiantes y lo hacemos en el ININCO que hagan los podcasts, digamos, como tarea por el tema de la pandemia, pero es que resulta que ahora cuando uno le manda a un estudiante a hacer un podcast, lo que hace es reírse porque ese es el pan diario de él. Entonces, uno cree que está innovando y resulta que es que el muchacho más bien dice, no, profe, estamos cansados de trabajar con el tema del podcast. Entonces, esas son las tendencias y algo que a la par que el podcast vino a quedarse, que es el tema del streaming. O sea, esa es otra tendencia mortal. Es decir, en vivo y en vivo, en cualquier tipo de plataforma que usted quiera. Claro, ahí hay un tema que viene apareciendo que también hay que ponderar, que es el tema de los influencers, que son los que están marcando, digamos, la pauta. Pero digamos que esa es la tendencia. Y a todo esto se suma que es la gran incógnita, el estudio. Bueno, ¿cómo hacemos para articular esto llamado televisión con esto llamado redes sociales? Uy, me gusta esa pregunta. Bueno, la gran pregunta. Entonces, usted está haciendo la promoción ahorita por YouTube, estás haciendo la promoción por Instagram, pero es que resulta que YouTube y Instagram, no debería decirlo, profesora, pero tengo que decirlo. Aquí no censuramos a nadie, profesor, vámonos. Ni siquiera son las redes sociales que están dando la talla en este momento para los jóvenes. Las redes sociales para los jóvenes ahorita son otras. TikTok, Twitch, es decir, YouTube, Instagram todavía, porque, claro, y de paso estamos enfrentando también un tema que es que estas redes sociales son mucho más complejas de lo que nosotros usualmente las usamos, porque en definitiva son grandes operadoras de negocio. Ese también es la verdad, y están siendo utilizadas para otro tipo de situaciones. Entonces, claro, cuando hablamos del consumidor audiovisual, Dios, es más complejo de lo que nosotros nos imaginamos, porque hemos hecho referencia nada más a la televisión, pero es que si nos ponemos a hablar del cine, nos quedamos cortos y tendría, bueno, ese sería el próximo seminario que va a montar seguramente Vale TV, ¿qué va a pasar? O sea, con todo lo que es la industria audiovisual, el caso de Netflix, la apuesta que está haciendo que es impresionante, están apostando por 16 millones de usuarios, 16 millones de usuarios, nada más para el caso de América Latina el año que viene. Entonces, es más complejo. Y en ese ecosistema audiovisual, lo interesante es la apuesta que está haciendo una plataforma como el caso de Vale TV. Es decir, Vale TV no se está enfrentando a tres chicos de una esquina. O sea, estamos hablando de un gran ecosistema audiovisual que se está moviendo y donde la apuesta que está haciendo Vale TV como televisora abierta, pública, es por su contenido. Es decir, no hay otra. Cuando nosotros estamos hablando de mercado, hay dos maneras de competir. Si me permiten que me meta en ese terreno. Por favor. Uno es bueno cuando apuesta por la masificación y otro pues cuando tú apuestas simplemente por la calidad. Y eso es lo que te marca. Y creo que eso es lo que está haciendo Vale TV y tratar de apropiarse de estas redes que están circulando. Es decir, el tema de las redes es sustancial hoy en día. Por supuesto, Facebook sigue siendo la gran red, pero es que exacto, Facebook se cambió a Meta, no olvidemos, porque está apostando por lo que es la sociedad del metaverso.
Por supuesto que ahí no hay nada tampoco original. Todos aquellos que vimos las famosas películas de Matrix, ya sabíamos perfectamente que eso venía. Ahora Y sí no puede ser que me eche esa broma. Ahora sí es verdad que lo de Matrix va a No, pasar. no, eso no ya me eche no- esa broma, que yo dormía tranquilo. Profesor, Bueno, tenemos- duerme más tranquilo porque yo soy de la generación, quizás mucha gente que nos está viendo se acordarán, yo soy de la generación de los supersónicos. Entonces imagínate, de los supersónicos, Matrix, a esta sociedad de metaverso, donde estamos apostando por lo que es la inmersión, el contenido. ¿Qué va a pasar con los famosos atabares, estos que nosotros tenemos? Es decir, aquí hay toda una discusión. Y yo insisto que, bueno, sí, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de YouTube, estamos hablando de Twitter, pero es que estas ya no son ni siquiera las plataformas. O sea, lo que están haciendo estas grandes redes es hacer alianzas para buscar de alguna manera cómo ellas también reconceptualizarse. Lo que está haciendo, mira, Instagram en este momento hizo una alianza con una gran operadora, no voy a decir el nombre, de todo lo que tiene que ver con la industria de la moda y el maquillaje. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Instagram en este momento? Que tú puedas, a través de la sociedad del metaverso, simplemente optar y escoger cuál es el producto que tú quieres y te lo traes. Bueno, vamos a hacer así también, esa es la realidad. Pero en todo caso, un poco para ya cerrar, lo que sí es cierto es que estos consumidores audiovisuales, a los que nosotros estamos tratando de entender, de comprender, de analizar, tienen unas características totalmente distintas a las que teníamos hace 10, 15 años atrás. Porque además hay otra cosa que hay que tener muy claro también en esta discusión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por consumidores hoy en día? Eso es un gran debate también. ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo por público, por audiencia hoy día? Y en este contexto, por supuesto, remato con lo de este filósofo, que este contexto donde él dice que el orden digital pues llegó y se instauró y aquí está. Exacto. Profesor, Gracias. mire, no, por favor, tenemos preguntas. Dice, esta pregunta nos llega. Dice, ¿cómo podríamos caracterizar las transformaciones del mundo actual que están de alguna manera afectando el ecosistema audiovisual? Y yo quiero agregarle a esto una pregunta. Cuando estamos hablando de un ecosistema audiovisual, hay como en los ecosistemas que vemos naturalmente, sobre todo en la programación de Vale TV, hay depredadores y hay presas. Sí, claro. La transformación, ya lo hemos dicho, es una desmaterialización total. Eso es lo que se está planteando y esa es la gran tendencia. Una sociedad ciertamente del conocimiento, que es un poco también el lema de Vale TV, pero donde la información es el intangible más valorado hoy en día en este ecosistema. El problema es que hay que saber también entender cómo funciona en este ecosistema, porque si ciertamente la información es la reina, también la información genera desequilibrios muchas veces, y entonces eso también hay que evaluarlo. Los famosos fake news, los desequilibrios informativos, es decir, por eso utilizamos la palabra ecosistema, que al fin y al cabo es simplemente un concepto de la biología, pues de la ecología, para entender que hay múltiples actores que están influyendo en este ecosistema. Y decimos ecosistema audiovisual, insisto, porque no solamente estamos hablando de la televisión, insisto, estamos hablando del cine, estamos hablando de la radio. Mira, estamos hablando de algo que se me había olvidado y que hoy los jóvenes, los que tienen hijos, andan preocupados y lo saben, que es el tema de los famosos videojuegos. O sea, es impresionante el impacto que ha tenido esta industria. Esto que ahora están los famosos gamers y los famosos sports, que es impresionante, ¿no? O sea, estamos hablando de que son jóvenes que le dedican alrededor de 3 horas más o menos de atención, pero que al mismo tiempo, a través de la consola, tú te conectas al televisor y puedes perfectamente moverte. Claro, yo entiendo que la gente quiere un televisor inteligente, quiere su Smart TV para evitarse todo este endamiaje tecnológico que uno tiene que hacer. Pero ese es el gran reto que tenemos en este momento. Cómo se está moviendo
en definitiva, este ecosistema audiovisual. Y por supuesto, mira, hay un gran problema, y yo lo noté. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google. Esos son los 5 grandes. Y ya hay un tema. Es decir, bueno, ¿qué es lo que están haciendo ellos? ¿Cómo se están moviendo? Y en definitiva, ¿cuáles son las opciones que nosotros, desde una perspectiva mucho más alternativa, vamos a tener que pensar muy bien? Porque estos 5 grandes se están moviendo y cada paso que dan ellos realmente es contundente. Porque si bien es cierto que ahí está el tema de la libertad que te pueden dar estas grandes operadoras, donde tú pasas a ser, yo lo escuché en el programa anterior, tú pasas a ser el famoso pro-consumer. Eso es verdad. También hay un tema que habría que en algún momento planteárselo, que es el tema del control. Es decir, vuelve a aparecer otra vez la figura del panóptico. Y estamos en presencia de esa figura. Es decir, yo te doy libertad, pero también te controlo. Y empezamos entonces a trabajar con esto, que es muy fuerte, que es el tema de los famosos algoritmos culturales que se están desarrollando en el campo audiovisual. ¿Por qué? Porque la tendencia es que este consumidor no es como el consumidor del siglo XX, donde nosotros hacíamos una elección quizás mucho más racional. Estamos en presencia de un homo ludens que busca más conexión, emoción, conectividad, y entonces ese proceso de reflexión que hacía anteriormente queda en un segundo plano. Y en ese proceso puede ser fácilmente controlable y eso es lo que está sucediendo. Pues con este tema del algoritmo no... porque es el tema también de la 4ª gran revolución industrial que estamos viviendo, es decir, es el tema de la industria, es el tema de la inteligencia artificial, es el tema del Big Data, es el tema del Internet de las cosas, que es impresionante, este tema del Internet de las cosas. Claro, yo siempre tengo el consuelo de que cuando la gente me habla de inteligencia artificial, yo le digo a mis estudiantes que sí, que es verdad, que estamos en presencia de esta gran inteligencia. El problema es que la inteligencia artificial no se le pone la piel de gallina. Y entonces, como no se le pone la piel de gallina todavía tengo ese gran reducto humanista de que, bueno, hay que ver las cosas con otra lectura, pero ese es el gran ecosistema. Es decir, se está moviendo ahí, y donde el núcleo central es la data, pero es que la data es información y la data es comunicación una vez que está procesada. Pero eso es lo que estamos viviendo. La biotecnología, la nanotecnología, el Internet es la cosa, la humanización, que es un tema que también hay que monitorear muy bien, esto que llaman la humanización de la tecnología, es decir, donde el cuerpo humano ya no tiene límite para la tecnología. Entonces, volvamos otra vez al tema de los consumidores audiovisuales, porque yo lo vi ya, o sea, no es cuento, ya lo vi, profe. Estos famosos auriculares es impresionante, o sea, donde tú tienes el auricular y estás generando un proceso de conversación con la gente, pero aquí estás escuchando todo inmediatamente y no te interrumpe. Eso es un tema del consumidor audiovisual de lo que viene. O los famosos lentes que acaba de sacar ya Facebook, los famosos lentes con zoom. Claro, yo no quiero convertirme en un prospectólogo tecnólogo, porque esa no es la idea. Lo que estamos diciendo es que es un hecho ya real. Entonces, el concepto del consumidor audiovisual es otro. O sea, imagínate que de repente yo pueda tener el lente aquí, puedo controlar y dice, bueno, déjame ver a la profesora ahorita que está hablando aquí en Ballet TV. Dice, ya va, y eso es televisión. Bueno, no sé si será televisión, pero el formato está ahí. Totalmente. Y bueno, y Elon Musk anunció que ellos iban a empezar a probar con implantes en humanos dentro de 2 años apenas. Imagínate, o sea, va a ser bien chévere. Y ¿sabes cómo estás? Mucho gusto, profesor tal. Si tú tienes USB, sí, yo tengo mi USB aquí instalado. Por supuesto, eso viene totalmente. Claro, aquí hay un tema, y con eso concluyo para que los profesores también hablen.
y que lo ha venido trabajando la profesora Morela, la profesora Luisa en el instituto como tal, ¿no? Que es el tema de las políticas públicas. Sí, eso es un tema que hay que saberlo trabajar muy bien. O sea, bueno, ¿cuál es el acompañamiento de política pública para que este ecosistema audiovisual que se está desarrollando no se lleve a todo el mundo por delante? Porque al fin y al cabo hay una responsabilidad que nosotros tenemos y es que nadie se quede atrás. Esa es una gran responsabilidad que tenemos, como han dicho los monseñores, que forma parte dentro de lo que es el concepto de la responsabilidad pues, social, esto que se está manejando. Entonces la gran pregunta aquí al final es, bueno, ¿cuál va a ser en definitiva el gran propósito de una televisión pública y en este caso de una televisión abierta como el caso de Vale TV? Es decir, ya no estamos hablando de emisión, ya no estamos hablando de visión, estamos hablando del propósito en este gran ecosistema. ¿Cuál va a ser el sentido entonces en definitiva? Y eso pasa por el tema de la política, por el tema de la ética, por el tema de la moral. Es decir, no solo lo que quiero es que la gente entienda que mi función aquí no es quedarme hablando de una racionalidad teleológica, porque no me interesa eso ahorita. Pero ahí está, ahí está. Mi intención también es que haya una racionalidad moral, ética dentro de esto y que tenemos que discutir muy ciertamente cuál va a ser nuestra función, porque, bueno, nosotros nos encantaría que el mercado vea las 24 horas, por supuesto, a Vale TV. Esa sería la gran apuesta de todos nosotros. Pero también la televisora tiene una responsabilidad con sus consumidores, con la gente que se conecta, digamos, con el canal, pues porque si no perdería el sentido que tiene como tal, que es apostar por contenido de calidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Carlos Guzmán, por supuesto se queda aquí con nosotros. Y son las 9:38 según mi reloj. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nosotros ya estamos de vuelta y seguimos con la última jornada del cuarto seminario TV Abierta en Postpandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Ya saben que nos pueden seguir a través de las plataformas, Instagram Live, @ValeTV Canal 5 y nuestro canal de YouTube, @ValeTV Canal 5, también en Twitter, que yo veo mucho Twitter, a mí me gusta leer Twitter, @ValeTV Canal 5. Ya estamos de vuelta. En vivo, este viernes 10 de diciembre, de 9 a 10:30 de la mañana, conéctate con nosotros en la última sesión del cuarto seminario TV Abierta en Postpandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Junto a los profesores Carlos Guzmán, Verónica Fuenmayor y Eric García Aranguren. También nos acompañará la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO, y finalizaremos la jornada con palabras de agradecimiento de la licenciada María Eugenia Mosquera, directora y fundadora de Vale TV. No dejes pasar esta gran oportunidad. Continuamos con la última jornada del cuarto seminario TV Abierta en Postpandemia. Licenciada en Psicología de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Comunicación Social del Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO en la UCB, profesora investigadora del ININCO, miembro del Comité Académico de la Especialización para el Uso Creativo de la TV en este mismo instituto. Además participa como investigadora en el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OVITEL, capítulo de Venezuela, proyecto en el que participan investigadores de 12 países. Asimismo, forma parte del equipo de investigación de Observe. ¿Se pronuncia así, profesora? Observe, correcto. Observatorio de Desinformación, Rumores y Falsas Noticias del ININCO. Bienvenida a la profesora Verónica Fuenmayor. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo está? Ahora sí le veo la cámara. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Muy bien. Las cámaras de Vale TV son suyas. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería primero agradecer esta oportunidad de poder conversar y de poder traer todos estos temas a colación, porque justamente son lo que estamos viviendo en este momento. Todo lo que ha dicho el profe Carlos se conecta directamente con lo que yo les traía, porque, bueno, esa es nuestra realidad. Cada vez más los medios están interconectados en ese ecosistema y no podemos separarlos.
los separamos ficticiamente, si se quiere, para poder conversar acerca de ellos, pero la realidad es que están interconectados. Yo quería traer entonces un poquito la información recogida justamente por Ovitel, por el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, para hablar acerca de qué viene ahora, qué viene justamente ahora, cuál pudiera ser entonces el rol de la televisión abierta, cómo puede montarse en la ola y no quedarse atrás, como a veces piensan muchos que de repente la televisión abierta va a desaparecer. Es una de las preguntas que de repente nos podemos hacer. Y bueno, lo primero que hay que decir es que venimos en un proceso en el que la tecnología ha hecho justamente que la percepción que nosotros teníamos anteriormente, yo no soy boomer, pero soy X, que está un poquito más para acá. Menos de X también. Un poquito más para acá, pero ahí más o menos. Entonces sí, estamos viendo cambios muy acelerados desde el punto de vista tecnológico. Los teléfonos que cuando pasaron a ser teléfonos celulares, como nada más tenían la función de ser un teléfono y eran cada vez más chiquitos, de repente empezaron a ser cada vez más grandes porque el hecho de que pudieran conectarse a Internet cambió radicalmente la realidad y tanto es así que prácticamente ahorita son una computadora de bolsillo. Y eso también cambió la manera entonces en la que nosotros vemos los contenidos audiovisuales. Eso además se aceleró con la pandemia, porque la pandemia tuvo, por lo menos lo que pudimos observar en los países que integran Ovitel, tuvo dos consecuencias. La primera, obvia, que la producción disminuyó porque pues, la gente estaba confinada, había muchísimas restricciones, sobre todo al comienzo no se sabía ni siquiera muy bien, todavía no se sabe muy bien cuál es el comportamiento del virus, cómo podemos hacer para combatirlo. Entonces, la producción disminuyó, pero el consumo aumentó desde todo punto de vista porque la gente justamente estaba metida en su casa. Entonces, empezamos a ver la diversificación de las pantallas en las que esos contenidos eran transmitidos. Había contenidos de todo tipo, desde retransmisiones de programas antiguos hasta la utilización de los distintos medios para educar, para eso, transmitir esa información que de repente los padres consternados necesitábamos mucho para poder apoyar a nuestros hijos mientras estaban en la casa estudiando, pero también para tratar de olvidarse un poco de esa realidad y distraerse, porque lo que sí se siguió transmitiendo bastante fue la información relacionada con el virus, el número de contagios, qué se podía hacer. Bueno, y entonces además eso, si lo unimos a toda la desinformación que hubo en relación con si se podía hacer una vacuna, si la vacuna era buena, si la vacuna era mala, si eso traía un microchip que entonces nos iba a leer el pensamiento. Entonces, también que pudiéramos conseguir ese entretenimiento y esa distracción de esa realidad que estábamos viviendo. Y en ese momento comenzaron a surgir propuestas novedosas, porque justamente el hecho de estar confinados impedía que los procesos se realizaran de manera tradicional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que yo quería traer era justamente algunas de esas propuestas novedosas que se dieron en los países pertenecientes a Ovitel como una manera de reflexionar hacia dónde vamos, porque la tendencia parece ser que aunque esperemos, este proceso de pandemia está pasando y en algún momento lo superaremos, lo que va a seguir corriendo son estos fenómenos relacionados con la manera en la que nosotros ahora, como consumidores, accedemos a las producciones audiovisuales. Entonces, bueno, hubo experiencias muy, muy interesantes en varios de los países relacionados justamente
con la inclusión de las redes sociales. El profe estaba comentando justamente cómo podemos nosotros hilvanar los medios tradicionales con las redes, pues a través de discusiones que se generaron. Por ejemplo, en Perú hubo un ejemplo bien interesante de una telenovela que hablaba acerca de la violencia de género, y entonces a través de las redes se pudo generar una discusión relacionada con el tema, donde los mismos actores y las actrices participaron y se unieron, por llamarlo de alguna manera, con las audiencias para tratar ese tema y para tratar de encontrar posibles soluciones. Ese, entre otros, es un ejemplo que me parece bien importante porque evidencia cómo se puede llegar a las audiencias de una manera distinta, ya que las audiencias tienen una manera distinta ahora de querer que se comuniquen con ellas, más directa, y donde puedan participar más, donde puedan opinar, donde su opinión pueda ser valorada más directamente. Y en este caso en particular, pues fue una experiencia bien gratificante. Muy bien, profesora. Mire, para que vea, ya tenemos preguntas de la audiencia. Pasa que estas preguntas son como muy técnicas. Si hay, digamos, ¿de qué se encarga Ovitel, que es el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva? ¿Qué es la ficción televisiva? Bueno, ¿Y qué es lo que hace este observatorio? El observatorio es una red de investigación que justamente recoge anualmente la información de la producción, la distribución y la recepción de los contenidos audiovisuales, pero específicamente de la ficción seriada. Entonces se trabaja con la telenovela, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo uno de los productos más consumidos en Latinoamérica, pero también ahora las series, porque una de las cosas que ha sucedido también con el advenimiento de las plataformas de streaming es que de pronto las telenovelas han cambiado un poco, así sea solamente en la forma y no en el fondo, la manera de ser presentadas. Entonces de pronto no son 200 capítulos seguidos, sino que se hacen por temporadas. Entonces siguen siendo los mismos capítulos, pero se dividen de una manera distinta y tienen unos recesos que los hacen que se parezcan un poquito más a las series que antes tenían características totalmente diferentes una de las otras. Entonces, Ovitel se encarga, los países pertenecientes a Ovitel se encargan de recoger esa información a lo largo de todo un año, y entonces eso hace que se presente el anuario, y ese anuario permite, pues, en retrospectiva, analizar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las innovaciones, no solamente a nivel de investigación, de pronto las mismas industrias pueden recoger esa información para tener insumos en relación con las tendencias de la audiencia, en relación con cuáles son los gustos de la audiencia, y también puede servir, que es lo que me parece que enlaza más con este seminario, para de repente hacer propuestas de políticas públicas relacionadas, en este caso específico, con la televisión y con la ficción seriada. Ahora sí tenemos otra pregunta que dice, en el caso específico de Venezuela, porque estamos hablando de estrategias innovadoras, ¿no? Como el caso que acaba de mencionar de Perú, en el caso específico de Venezuela, ¿se realizó alguna estrategia innovadora durante la pandemia? Bueno, yo siento que nosotros siempre estamos innovando. Aquí en Venezuela por múltiples razones, y porque a veces, bueno, los elementos no están todos con nosotros desde el punto de vista tecnológico, hay muchísima creatividad. Y bueno, en primer lugar han ido apareciendo las aplicaciones en los canales de señal abierta que permiten que de repente la señal en vivo se pueda ver en otros dispositivos y no solamente en el aparato, como mencionaba el profe Carlos. Pero además de eso se están utilizando plataformas como YouTube y como Instagram para tratar de que esos contenidos lleguen a más personas
y con plataformas distintas a las tradicionales. Entonces, ya va, me van a permitir un segundito que lea aquí porque se me olvidan los nombres. Pero entonces, dos producciones muy interesantes fueron Amor sin tapaboca y Readaptados, que aunque no eran de cadenas grandes, sino de producciones independientes, se realizaron la primera en Instagram y la segunda en YouTube, y eran miniserie la primera y web show la segunda, con unos capítulos que no duraban más de 10 minutos y que entonces trajeron la realidad de la pandemia y no quisiera decir explotaron, pero digamos que la utilizaron para poder realizar sus programaciones. En el caso de la segunda, que se llama Readaptados, toda la serie se realiza como si estuviera una conversación de Zoom. Y entonces todos los personajes además relatan situaciones que tienen que ver justamente con la pandemia, con cómo se siente la pandemia. Entonces, en uno de los capítulos que pude ver, al final se abrazan. Entonces, ¿cómo se abrazan? Abrazan el monitor de la computadora y es muy gracioso porque entonces, claro, se ve de repente la nariz de la persona nada más porque está abrazando al otro, buscando ese contacto que durante tanto tiempo no tuvimos. Entonces, son estrategias que yo considero que de repente pudieran servir de ejemplo para tratar de captar otras audiencias que de pronto eso, ya tienen gustos distintos o tienen horarios diferentes y de pronto a lo mejor ni siquiera es porque me guste o no me guste, sino porque mi día no me permite estar frente a un televisor para poder ver en un horario específico la programación. Entonces, si yo tengo la posibilidad de, en el momento en el que yo considere, a través de mi computadora o a través de mi tablet o a través de mi teléfono, de poder ver esa información y gestionar de mejor manera mis contenidos, sería muchísimo mejor para muchas personas. Correcto, bueno, como hacemos aquí en Vale TV, que también tenemos formatos mixtos. Sí, de hecho, el ejemplo, precisamente la aplicación que yo siempre la saco a colación, mira aquí está, mira qué bien retrata, profesora, mira qué bien ve en esta aplicación que por supuesto es de descarga gratuita en la tienda de Android y iOS. La aplicación es Vale TV y también utiliza, bueno, cámaras tradicionales, teléfonos, todo se utiliza, todo es válido. Tenemos otra pregunta que dice, de Dubrasca Guerra, de San Antonio de los Altos, y saludos a San Antonio de los Altos. ¿Cree usted que la televisión de señal abierta va a desaparecer por el auge de las plataformas de streaming? Bueno, yo creo que esto más o menos se ha conversado ya, ¿no? Yo considero, aunque no puedo adelantarme a los acontecimientos, pero yo considero que no. En primer lugar, porque, bueno, aunque hay muchas personas, aunque sobre todo los públicos más jóvenes, de pronto ya no sienten esa inclinación por los horarios específicos, por tener que esperar de pronto de una semana a la otra para poder ver o al día siguiente a la misma hora un capítulo, sigue habiendo personas que sí y que están acostumbradas a que, bueno, entonces después del almuerzo a las 2 de la tarde yo veo tal cosa y eso forma parte de su rutina y esas personas siguen estando allí. Pero además de eso, yo creo que, si no todas, la mayoría de las televisoras de señal abierta están buscando también presentarle distintas alternativas a las audiencias. Entonces, bueno, está la opción del que sigue queriendo tener el televisor en la cocina, como en casa de mi abuela, que entonces estaba el televisor prendido en la cocina todo el tiempo y uno se sentaba alrededor de la mesa y tenía su televisorcito al lado. Pero también, entonces está la opción de que yo lo puedo ver por YouTube porque quedó grabado, o yo lo puedo ver en vivo, pero entonces estoy en mi trabajo y lo estoy viendo a través del teléfono celular. Entonces, particularmente yo considero que pueden coexistir. Hay ejemplos para hablar de Ovitel, como por ejemplo en España
donde ha sido muy exitoso y donde hay una industria bien, bien grande de televisión de señal abierta y donde coexisten perfectamente la mayoría de los canales, pues tiene su señal tradicional, pero además tienen entonces plataformas de streaming y además tienen mensajería y arman su estrategia transmedia para poder satisfacer a varios públicos y poder de esa manera ampliar su rango de influencia, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, tenemos... Ajá. A precisar algo que Perfecto. creo que es importante, por la pregunta que acaba de hacer el público. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de televisión abierta, lo que estamos haciendo referencia es al contenido lineal. Es decir, que es esa programación que te llega, que hay una parrilla establecida. El problema, bueno, no es problema, el asunto es que ahora conviven los mundos. Es decir, ni siquiera yo diría polarizan, sino que tú ahora tienes la opción de que, bueno, yo antes veía una televisión abierta con una parrilla establecida y ahora no. Ahora hago mi parrilla. Claro, pero no solamente que lo haces, sino que ahora tienes la ventaja de que es el consumo bajo demanda. Es decir, que es el consumo bajo demanda. Bueno, que simplemente yo puedo perfectamente, porque te lo permite el aparato, guardarlo, tal vez veo la novela en otro horario, no lo voy a ver como usualmente lo veía. Entonces, por eso volvemos otra vez a la gran reflexión. Y es que la gente está consumiendo, este consumidor audiovisual, en el momento que él quiere y como quiere. Porque por lo demás hay algo bien interesante, perdona, profe, que no me tocaba a mí. No, por favor, pero no me tocaba a mí, pero me encanta el idea. tema. Hay algo que la profesora Morela también lo ha venido trabajando en el ININCO, y es este tema de que la tecnología también intenta buscar afecto. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora compiten no solamente en términos del contenido, sino compiten también en términos de la misma infraestructura, del mismo equipo. Es decir, yo, por ejemplo, he vivido una experiencia a raíz de la pandemia, soy honesto. Es decir, yo normalmente sí, mi televisor, lo que nosotros entendíamos, pero es que ahora yo disfruto por lo menos viendo mi televisión en mi laptop. Disfruto viendo incluso mi programación en el propio celular. Yo he llegado al extremo de que estoy trabajando y tengo el celular con la programación de Vale TV. Pero estoy trabajando, pero estoy pegado. Pero es porque el aparato también te permite eso. O sea, claro, también es interesante el fenómeno. No solamente es el contenido, sino es también la tecnología, cómo se te hace de repente afectiva, amigable. O sea, que tú la sientes tuya, ¿no? Me tomé esa... No, ahora, precisamente, no, por favor. Pero era por el tema, por la pregunta que me pareció absolutamente bien. En confianza, aquí estamos. Hay un detalle que me llama tantísimo la atención, que es que uno se consigue con frecuencia en las redes sociales a gente que dice, ¿y qué veo ahora? ¿Y qué hago ahora? Porque antes, al haber una parrilla, había como un gran hermano que te decía lo que tenías que ver. Tenemos hasta ahora esto, hasta ahora esto, hasta ahora esto. Y ahorita, ahora que uno puede hacer su propia parrilla, mucha gente se pregunta, ¿y ahora qué veo? Claro, ¿qué se le dice a esa persona? ¿Qué ves? ¿Qué voy a ver? Aquí lo importante también es que no perdamos de vista, y que la profe lo sabe también perfectamente, el gran formato, en definitiva, estrella en este momento es el video. Punto. Sí. Esa es la verdad. O sea, eso no lo vamos a discutir. Y ese formato estrella está siendo utilizada tanto por el dispositivo de televisión, televisión conectada, televisión en línea, en fin, todas estas modalidades, y está siendo también utilizada, en definitiva, por las grandes redes que han sabido perfectamente, el caso de Facebook, el caso de WhatsApp, el caso de Instagram, el caso de YouTube, que siguen siendo las grandes reinas de las redes, pero con la aparición de otro conjunto de redes que nosotros sabemos que están manejando estos jóvenes, como es el caso de Twitch y de TikTok. Y de TikTok. Así, entonces ahora, ese es el gran formato. Y en ese gran formato, que por lo demás es lo que decía la profesora, que yo luego les preguntaré cuando termine el programa, que me explique, porque también están los videos largos. O sea, porque también hay que entender las plataformas. En el caso de Twitch y de TikTok, el video es corto. Tucutu, es cortísimo. O sea, tú no te puedes pasar ahí más de 3, 4 minutos, creo, profe. Mientras que en otro formato te permite la extensión. Y quizás ahí donde lo que tú señalabas de la ficción, ¿no? Cómo lo coloqué en Instagram y de repente no lo coloqué
en otro tipo de formato, ¿no? Entonces eso es bien, a mí me encanta, de verdad. Y Este tenemos tema otro... es apasionante y por eso que yo insisto que este seminario es muy bueno. Pues. Sí, por eso lo hacemos. Aquí tengo otra pregunta para la profesora Verónica Fuenmayor. Sobre todo, bueno, dejando eso en el aire, ¿qué veo ahora? ¿Dónde busco mis recomendaciones? Una. Y la siguiente pregunta es, esa primera la hice yo, ¿no? Esta otra es de Hernán Misle de Lechería. Saludos a los amigos de Lechería del estado de Anzoátegui. ¿Cree usted que en el caso de Venezuela, que tiene tantos problemas de conectividad, pueden aplicarse estas estrategias? Yo digo que sí, incluso a veces más, porque hay sitios, por ejemplo, yo revisando la aplicación justamente de Vale TV y viendo los comentarios, muchas personas decían que les gustaba que la señal en vivo se pudiera ver a través de la aplicación, porque en su zona geográfica la señal era muy mala y entonces el hecho de tener la aplicación les permitía acceder a los contenidos. Sabemos que hay restricciones y que de pronto la señal no es la mejor. Sin embargo, también hay datos que arrojan que los venezolanos hemos tenido que apoyarnos mucho por ejemplo, en el dispositivo móvil para poder hacer gran cantidad de actividades y que ahora de pronto no solamente es que yo puedo hacer mis transacciones bancarias a través del celular y también puedo revisar las noticias y revisar mis correos, sino que nos hemos apoyado mucho en los datos móviles también para poder tener acceso a Internet si las grandes distribuidoras del servicio fallan. Entonces, eso ha permitido incluso que el año pasado en Venezuela Netflix fuera, como en el resto del mundo, uno de los principales proveedores de material audiovisual. El hecho de que tuviéramos restricciones en cuanto al sistema, al servicio de Internet, pues pudiera fastidiar, pero no limitó en exceso el consumo de los venezolanos. Entonces yo creo que sí, de repente habrá pues un poquito menos de rapidez en cuanto a la descarga de los contenidos, pero sí se puede hacer desde mi punto de vista. Perfectamente. Muchísimas gracias a la profesora Verónica Fuenmayor. Sigue, por supuesto, aquí en el estudio con nosotros. Nosotros a esta hora, a las 10:04 según mi reloj, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Un pequeño corte. Ya estamos de vuelta y continuamos con la última jornada del cuarto seminario TV abierta en post-pandemia, retos y oportunidades para generación de conocimiento a través de Vale TV. Ya estamos de vuelta. En vivo, este viernes 10 de diciembre, de 9 a 10:30 de la mañana, conéctate con nosotros en la última sesión del cuarto seminario TV abierta en post-pandemia. Retos y oportunidades para la generación de conocimiento. Junto a los profesores Carlos Guzmán, Verónica Fuenmayor y Eric García Aranguren. También nos acompañará la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO, y finalizaremos la jornada con palabras de agradecimiento de la licenciada María Eugenia Mosquera, directora y fundadora de Vale TV. No dejes pasar esta gran oportunidad. Continuamos en vivo, cuarto seminario, última jornada del cuarto seminario TV abierta en pospandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento, producido por Vale TV, con la colaboración de la Unión Europea y la participación del ININCO. Muy bien, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la UBA. Magíster Scienciarum en Comunicación Social del Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO, esto es de la Universidad Central de Venezuela. Por cierto, la Casa que Vence la Sombra cumplió 300 años, muchas felicidades. Investigador y docente del ININCO, coordinador de la especialización en educación para el uso creativo de la televisión y miembro del comité académico de dicha especialización.
representante principal del área de comunicación social ante la Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. También es miembro del equipo de investigaciones que conforma la Red Interuniversitaria Euroamericana de Ciudadanía con sede en España, investigador del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, OVITEL, que ya sabemos qué es lo que es, gracias a la profesora, y miembro del Grupo de Trabajo Arte y Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Le damos la bienvenida al profesor Eric García Aranguren. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿cómo está? Ahora sí le vimos la cara, por fin lo conocemos. ¿Cómo estamos? Chévere, chévere. Muy bien. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes y compartir con la audiencia de Vale TV, y sobre todo para hablar de un tema tan bonito como lo es el tema de la narrativa transmedia. Este concepto, este término, pensamos que es un término muy nuevo porque está como de moda, ¿no? Sin embargo, se viene trabajando desde los años 60 y los años 70, cuando se popularizó, me imagino que ustedes lo conocen, que todo el mundo lo conoce, a aquellos programas audiovisuales como Star Trek y Star Wars. Cuando salieron estos programas al aire, no solo se popularizaron, sino que además se convirtieron en programas muy importantes de lo que tiene que ver con la cultura pop, con la cultura popular. Otro punto importante es que estos programas lograron expandirse a través de otras plataformas, lo que trajo consigo una nueva manera de ver televisión y una nueva manera de participación por parte de las audiencias. Esto resultó bien interesante porque, vamos a hablar como un poco de anécdota, a finales de los años 60, cuando la CBS decidió sacar del aire, finalizar lo que era la serie Star Trek, resulta que un grupo de fanáticos se reunieron y le exigieron a la cadena: no queremos que saque Star Trek de la pantalla, queremos seguir viendo la serie. Pero lo más cómico de todo es que no solamente se quedó en la exigencia de que no sacaran del aire el programa, sino que además le dijeron a los creadores cómo tenía que ser el programa al futuro y cuáles eran los capítulos que nosotros íbamos a disfrutar en el futuro. Esto, insisto, fue bien interesante porque marcó una manera de nueva participación de las audiencias dentro de la forma de hacer la televisión. Entonces, bueno, el tema transmedia no es una cuestión, como acabo de decir, nueva, sino que es de vieja data, ¿no? En el ámbito académico sí es un poco más reciente, ¿no? El término, de hecho, se comenzó a trabajar por allá en 1993 de la mano de la doctora Marcia Kinder. Ella sacó un libro titulado Jugando con Poder en televisión, en película, televisión y videojuegos. Y en este libro, o cómo surgió este libro, también fue muy interesante porque ella decidió analizar cómo era la relación de su hijo con los medios de comunicación. Entonces ella, cuando comienza a hacer el estudio, se percata de que su hijo, cuando ve su película favorita, que era Las Tortugas Ninja, resulta que no solamente se quedaba con la historia que estaba presente en la película, sino que luego el chico iba y comenzaba a ver la serie animada de Las Tortugas Ninja. Es decir, se estaba expandiendo la historia que él estaba viendo en la película, pero no solamente se quedaba con la serie, sino que después el chamo iba, agarraba la consola y se ponía a jugar el videojuego de Las Tortugas Ninja. Había una expansión mayor todavía de lo que era la narrativa allí. No solamente se quedaba con el videojuego, sino que ella veía que después el hijo agarraba los muñequitos de las Tortugas Ninja y creaba otro mundo narrativo allí. Entonces ella se da cuenta de que los universos se expandían, los universos narrativos se expandían, y eso resultaba muy interesante porque resulta que la historia no es una sola, sino que la historia es multihistoria, multirelatos. Y ella comienza a hablar de intertextualidad transmedia. Es el concepto, el primer concepto, digamos, desde el punto de vista académico que se comienza a abordar. Ya para el año 2003 llega el investigador estadounidense Henry Jenkins y él comienza a ampliar los estudios de Kinder. Entonces, él ya sí contextualiza, él comienza a hablar, él quita el término intertextualidad transmedia y comienza a hablar de transmedia storytelling, es decir, lo que conocemos como narrativa transmedia totalmente. Y él sí comienza a conceptualizar, y dice: las narrativas transmedia no son más que expandir los relatos a través de diversas plataformas. Pero agrega otro punto que es bien importante,
él dice, en esta expansión del relato hay que tomar en cuenta a la audiencia. Y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que tienen las narrativas transmedia. Es decir, no solamente los productores, no solamente las televisoras, no solamente los canales son los que nos van a contar la historia, sino que tenemos que estar alerta de que el usuario participe en la construcción de esa narrativa. Ya cuando Henry Jeske saca su artículo, que fue en el 2003 en un artículo de la revista académica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el término comienza a popularizarse y se comienza a hablar mucho, pero en la lengua inglesa, ¿no? Ya en el aspecto iberoamericano, luego tenemos al doctor Scolari, que sigue los pasos de Jeske y lo populariza también en la lengua castellana, ¿no? Digamos que así, más o menos, el panorama de cómo comienza el término de narrativas transmedia. Entonces, en resumen, ¿qué es la narrativa transmedia? Es poder ampliar nuestros discursos, es poder ampliar nuestros relatos, llevarlos a diversas plataformas y, por supuesto, teniendo en cuenta la participación de la audiencia. Ahora, esto no es un concepto acabado, se sigue trabajando, se sigue desarrollando el concepto de narrativas transmedia, tanto así que hay investigadores, por ejemplo, que hacen o ponen el acento en separar el concepto de narrativas transmedia de otros conceptos que pueden ser muy parecidos. Por ejemplo, el concepto crossmedia, que se parecen. Es decir, casi que son similares, pero tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un relato crossmedia, para poder entenderlo bien, tenemos que ver todo lo que se hizo sobre ese relato en todas las diversas plataformas. Mientras que cuando hacemos relato transmedia, lo podemos ver de manera independiente. Es decir, todo se conecta, pero no es necesario que tengamos un seguimiento. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta porque esto le permite, digamos, mayor libertad a la audiencia de escogencia, ¿no? Y yo creo en ese sentido que la narrativa transmedia da mucho más, aporta mucho más. Yo tengo una pregunta inmediatamente porque ahorita mencionó Star Trek casualmente. Yo soy fanático de esa serie, inclusive soy miembro del club de Star Trek Venezuela. Saludos, amiguitos. No, es en serio, con esta cara y todo. No, bueno, imagínense, ¿qué les puedo decir? Cuando mis alumnos ven con el uniforme y dicen, ¿qué les pasó, profe? Nada, no se preocupen, esto es una apuesta, no pregunten. No, no, mentira. Entonces, tenemos la serie de televisión, tenemos las películas. Luego tenemos el contenido que te dan, que te venden después en Blu-ray con las tomas que no salieron. O sea, que tenemos un contenido que hay en televisión, tenemos un contenido que está en la película, tenemos un contenido que está allí. Después, pequeños clips que suben a YouTube, también tenemos ese contenido. Después tenemos los cómics, porque eso no termina ahí, o sea, tenemos ya impreso. Pero ven acá, pero todavía faltan las convenciones. Y a veces hay los fanfic, películas que hacen los mismos fanáticos. Entonces, yo a lo mejor, después en la tarde ves a los niños jugando disfrazados de tortugas ninja, jugando entre ellos, desarrollando su historia. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo cesa la narrativa transmedia? No cesa nunca. Porque y disculpa que me extienda la pregunta, porque yo soy también fanático, aunque no lo crean, de las series de Marvel. Termina de pasar una serie de Marvel en estreno, cualquiera, Hawkeye, por ejemplo, que es la que es más reciente, 60 videos en YouTube explicando lo que llaman los Easter egg o las cosas escondidas, los detalles que nadie se dio cuenta, cada uno es un experto. Y yo digo, Dios mío, ¿cuándo voy a parar de ver yo esta serie? Es que es muy interesante lo que estás preguntando, porque justamente esa es la virtud que tienen las narrativas transmedia, que logras enganchar al usuario. Entonces, ¿cuándo va a terminar? Simplemente cuando el usuario se canse de lo que tú le estás ofreciendo. Es decir, cuando él no tenga mayor posibilidad de participación, además, en la creación de ese relato que tú le estás ofreciendo. Por ejemplo, ¿por qué tiene tanto éxito las películas de Marvel? No solamente porque tienen alta calidad de producción, sino porque además los jóvenes, los usuarios se sienten súper identificados con lo que están viendo. Y además eso, no solamente se quedan con lo que están viendo, sino que van a las convenciones, comienzan a hablar sobre los productos que están consumiendo, hacen el tema del cosplay, crean fanfiction, y entonces eso, ¿cuándo se agota? ¿Realmente se agotará? Bueno, se agota la fórmula justamente cuando el usuario decide que se va a agotar. No lo decide la industria, lo decide el usuario. Cuando el usuario dice, oye, ya Marvel no me está ofreciendo nada nuevo, yo voy a pasar a otra cosa. Muy bien, tenemos más preguntas. A ver,
Aquí esto lo dice Camilo Alborán desde Caracas. ¿Podemos aplicar la narrativa transmedia en el... uy, qué buena pregunta. ¿En el ámbito educativo? Sí, totalmente. Qué buena pregunta. De hecho, si algo, lo decía el profesor Carlos, lo decía la profesora Verónica, si algo nos demostró la pandemia es que nosotros estamos más conectados que nunca. Nuestra relación con los medios es muy fuerte, más allá de todas las brechas que sabemos que existen, ¿no? Nosotros no podemos seguir viendo el ámbito educativo de manera tradicional. Yo creo que es momento de que en el ámbito educativo nosotros comencemos a insertar los medios. No solamente como una cuestión de moda o porque esto es chévere o porque esto es bonito, ¿no? Sino porque justamente allí está un insumo que nos permite que la educación vaya un poco más allá. Ustedes se imaginan que nosotros podamos transmediatizar todos nuestros currículum. Eso sería sumamente interesante. ¿Por qué? Porque además nuestros jóvenes tienen otra manera de ver el mundo. Hay personas que dicen, por ejemplo, o un profesor que dice, yo les voy a mandar a hacer a mis estudiantes un ensayo sobre un tema histórico que es totalmente aburridísimo. Pero resulta entonces que después dicen, no, que es que salen mal porque ellos no saben hacer resumen de lo que yo les estoy mandando a hacer. Pero resulta que si tú más bien, en vez de mandarle hacer ese resumen escrito en un ensayo, se lo mandas a hacer a través de un hilo de Twitter, la cosa es totalmente diferente, ¿no? Entonces, así nosotros podemos transmediatizar nuestros contenidos. Eso, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, para enseñar historia no lo hacen de la manera tradicional, sino que utilizan un videojuego que se llama Assassin's Creed, donde los chamos aprenden de ciertos momentos históricos. ¿Que puede tener falla eso? Que digamos que los contenidos no son exactos, es verdad, pero entonces eso te permite además que tú como estudiante puedas investigar mucho más. Es decir, hay un proceso allí bien interesante donde vemos y observamos que la transmediatización es oportuna. Muy bien, tenemos más preguntas, además están muy buenas. ¿Existe la posibilidad de aplicar la transmedialidad, dicen aquí, en los canales de televisión abierta? Sí, claro, no solo es que tenemos la posibilidad, sino que hay una necesidad. Hay una necesidad. Sabemos que no es sencillo, porque para hacer productos transmedia necesitamos tener, por supuesto, dinerito, ¿no? Porque es costoso, ¿no? Dinerito. Hay que tener platica porque es costoso, ¿no? Hay que tener una producción bien pensada. Pero sin embargo, tenemos que comenzar a experimentar de alguna manera, no nos podemos quedar atrás, ¿ok? De hecho, en nosotros, Venezuela era pionera en hacer producciones transmedia en los años 90. Se me viene a la mente, por ejemplo, el boom de esta agrupación. Yo estaba muy chiquitito, pero se me viene a la mente la agrupación Salserín. Yo no sé si la recuerdan. Claro, bueno, con mucho swing. Salserín con mucho swing, no solamente es que crearon temas musicales, sino que esos temas musicales llevaron a la creación de una serie de televisión llamada De Sol a Sol. Pero no solamente se quedaron allí. Entonces ellos después de la serie también crearon una película llamada La Primera Vez, pero no se quedaba solamente allí. Como tenían un gran grupo de fans, la mayoría fanáticas, exigían mucho más y ellas mismas comenzaron a crear historias, cartas que se publicaban en las revistas juveniles. Entonces vemos que Venezuela tiene la posibilidad de hacer productos transmedias de calidad. Y que bueno, como decía, no es una cosa nueva, sino que ya Venezuela venía en ese camino, sobre todo con lo que tiene que ver con las series juveniles, que sacaban afiches, sacaban, como tú bien los decías, sacaban discos, sacaban revistas, sacaban libros, sacaban películas y se expandía pues el universo narrativo. Muy bien, a mí siempre hay un aspecto que a lo mejor puede ser frustrante, que si una persona ve una película y dice, cónchale, pero veo la película, pero ahorita me doy cuenta que yo no me sé la historia completa porque me están comentando otras cosas que están en YouTube, otras que están acá, con total que me están poniendo un compromiso, como las redes sociales. Cada vez que sale una red social tienes una curva de aprendizaje. ¿Qué pasó con Vine? ¿Qué pasó con tantísimas otras redes sociales que han desaparecido? No hay una red social que tenga 20 años. No existe, ¿no? Por lo tanto. Y tenemos otra pregunta que yo creo que ya será la última porque estamos cortos de tiempo. Y es una pregunta para los tres profesores y yo creo que es la más difícil de todo el seminario. ¿Cuál es su producción transmedia favorita? Wow. Con los tres profesores, a ver, ¿cuál? Como sabemos,
las producciones transmedia, hay muchísimas, ¿no? Yo soy fanático de casi todas. Me gusta toda la producción de Marvel, me gusta Star Trek. No, pero me una gusta que venga Star que te diga, no, Wars, esta es la mía. me gusta Matrix. No, pero te voy a decir dos que me llaman mucho la atención porque tienen un aspecto educomunicativo y son dos producciones españolas. Una es El Ministerio del Tiempo, que no comenzó siendo una narrativa transmedia, pero se convirtió, fue tanto el éxito que tuvo que se convirtió en una narrativa transmedia. El Ministerio del Tiempo consiste, rápidamente lo explico, consiste en un programa donde se presenta de manera ficcional personajes históricos, ¿no? Y uno los va conociendo. A medida que fue creciendo el boom del Ministerio del Tiempo, bueno, resulta que los fanáticos exigieron la creación de libros, exigieron la creación de cómics. El Ministerio del Tiempo tiene un juego de mesa, el Ministerio del Tiempo tiene videojuegos, y además tiene un grupo de fans bien consolidado que se llaman los ministéricos. Uy, qué nombre. Ellos dicen que se llaman así primero porque les gusta el Ministerio del Tiempo y porque ellos son medios histéricos, dicen ellos mismos, ¿no? Y la otra producción que me llama mucho la atención y que sí se hizo desde el principio como una narrativa transmedia, se llama La Peste. La Peste. También es histórica y cuenta de cómo fue la peste en la España del siglo XVI, cómo se manejó este tema. Ellos tienen aplicaciones, tienen docuseries, tienen webseries, tienen a una chica que hace el papel de una prostituta del siglo XVI, pero es muy divertida porque entonces ella habla de cosas, anécdotas que nadie conoce, ¿no? Es como una especie de youtuber del siglo XVI. Y otro punto importante que tiene esta serie es que ellos crean talleres y los llevan a las universidades. Sí, es un trabajo bien interesante y no solamente porque estamos viendo un ejercicio ficcional, sino porque además estamos viendo un producto que educa. Muy bien. ¿La serie transmedia de la profesora? Tiene que ser serie, porque sí. Bueno, lo que sea transmedia. Sí, producto transmedia. A mí me gustan mucho las películas y las series de Marvel. Pero ahorita estoy enganchada, y que no es una serie, por eso preguntaba, sino que es un reality, que es MasterChef. Ah, MasterChef. MasterChef España, no solamente tiene celebrities, tiene el tradicional, tiene el junior, además entonces ahora hacen unos pequeños videos donde hay como un detrás de cámaras que se llama La Infiltrada, una cosa así, y bueno, todos ellos tienen sus cuentas de Instagram, tienen YouTube, tienen Twitter, y la última fue la Celebrity, y bueno, no solamente todos los capítulos, sino además a meterme a fisgonear ahí otras cosas. Entonces, ahorita podría decir que soy fanática de MasterChef. ¿Y el profesor? No, yo no te voy a hablar de eso. Yo voy a aprovechar el minuto que me estás dando. El minuto que me estás dando, primero, insisto, para darle gracias a Vale TV y a nuestra audiencia, a los que nos escuchan. Hemos pasado de una digitalización acelerada, es la verdad, nos agarró a todos, muchos sin estar preparados, a una digitalización aceptada. Es decir, ya es un hecho. Y eso evidentemente nos está obligando entonces, en definitiva, a tener que reflexionar, porque ciertamente estamos más conectados, pero también a veces estamos muy solos. Y eso es un tema que también hay que saberlo trabajar, ¿no? Entonces yo aprovecho este espacio para que entendamos que estos son cambios que se están presentando a nivel de la industria audiovisual, a nivel del sistema educativo. Esto ha sido un cambio contundente a nivel del sistema educativo. Usted lo sabe, profe, porque usted también es de la Católica. Y bueno, en definitiva, mi gran reflexión es que entendamos que si bien es cierto, hay un sentimiento positivo que tienen los consumidores audiovisuales a todos estos contenidos, también hay que tener un sentido de responsabilidad frente al contenido, cómo lo estamos trabajando, qué es lo que nos están presentando. Es decir, son unos cambios muy contundentes, ¿no? Y eso nos obliga a muchas veces como que vamos a parar un segundito a ver cómo se está moviendo esto, ¿no? Y en ese sentido, insisto, felicito a esta cadena de televisión, a Vale TV, a todo su personal, por tomar estos retos de reflexionar y sobre todo de reflexionar en vivo,
porque es muy fácil hacerlo grabado, pero hacerlo en vivo, que la gente pueda responder, pueda venir. Creo que Vale TV sigue dando ejemplos de lo que es innovación y no lo digo por estar acá, de verdad yo soy usuario de Vale TV y tienen una excelente programación y creo que es un reto pensar hoy en día qué pasa con el consumidor audiovisual, qué pasa con las redes, qué va a pasar con la televisión pública y entonces por eso insisto, hemos pasado de una digitalización acelerada, angustiante porque en mi caso personal yo tuve que actualizarme en menos de 3 meses a una digitalización ya más aceptada, donde todos ya entendemos y comprendemos que esto llegó y se quedó y que ahora el reto es, bueno, cómo nos adaptamos, cómo innovamos, qué es lo que viene y qué es lo que vamos a hacer y creo que ese es el camino. Ahora sí te digo, mi serie favorita Mandalorian. sigue siendo Viaje a las Estrellas. Viaje a las Estrellas es de los míos, qué bueno, qué maravilla, muy bien. Muchas gracias, por supuesto, muchas gracias a los profesor Eric García Aranguren, a la profesora Verónica Fuenmayor y Carlos Guzmán. Todavía no nos vamos, pero vamos a recordar que estamos en vivo en el 4º seminario TV Abierta en Pospandemia. Dios mío, retos y oportunidades para la generación de conocimiento, producido por Vale TV con el apoyo de la Unión Europea y la participación del ININCO. Recordamos que nuestras redes sociales nos pueden seguir en Instagram, @Vale TV Canal 5, donde estamos transmitiendo en Instagram Live, también en YouTube, el canal Vale TV Canal 5 y también en Twitter, @Vale TV Canal 5. Hoy, en nuestra última jornada del seminario, queremos presentar un video mensaje de su excelencia reverendísima el cardenal Pietro Parolin, quien gentilmente envió a nuestra directora María Eugenia Mosquera, que también está presente aquí en el estudio, a propósito de los 23 años de Vale TV, directamente desde la Secretaría de Estado del Vaticano. Adelante. Queridos hermanos, es para mí una gran alegría poder participar con todos ustedes en este aniversario de la fundación del canal Vale TV. Agradezco la invitación que me han dirigido sus responsables y la ocasión que me dan para poder saludar no solo a los que hacen posible este servicio a la Iglesia y a la sociedad, sino también a todos los oyentes que nos escuchan y, como no, a través de ellos a todo el amado pueblo venezolano. En estos días en los que nos vemos sometidos a una dura prueba, todos necesitamos una mano amiga que nos sostenga y acompañe. Muchos son los medios con los que la Iglesia busca hacer llegar el consuelo, la ternura y la misericordia que Jesús nos ha enseñado a todos los hombres. Es evidente que uno de estos medios, en ciertos aspectos eminente, es la televisión. Desde hace 23 años, la Iglesia en Caracas ha querido valerse de ella para ofrecer al pueblo venezolano un mensaje de esperanza. Para algunos puede parecer que la voz que se transmite por las ondas tiene siempre el límite de la distancia y no puede compararse al trato humano. Es cierto, pero al mismo tiempo, y aquí la importancia de este servicio, tiene la ventaja de poder llegar sin distinción ni trabas a cualquier lugar y ocasión. De ese modo, entrando en sus hogares como uno más, la Iglesia quiere compartirles los mejores valores, una ingente propuesta cultural y sobre todo la buena noticia del reino de Dios que nos muestra el Evangelio. No cabe duda de que esta posibilidad se hace más necesaria en estos tiempos a causa de las restricciones que por distintos motivos nos están afectando. Por eso hago mis mejores votos para que no les falten nunca estos medios de evangelización y santificación. Además, una televisión abierta y plural se constata como un servicio para la entera sociedad, que seguramente se beneficia también de este trabajo profesional y desinteresado por el bien de todos, trayendo una información veraz y diversificada y una programación cuidadosa en los contenidos y los valores cristianos que transmite para que puedan ser apreciados por toda la familia.
Queridos hermanos que me escuchan y me ven a través de la Vale Televisión, quiero hacer llegar a todos sus hogares la cercanía del Papa Francisco y de toda la Iglesia, asegurarles que están siempre en nuestras oraciones. Quiero unirme a su acción de gracias al Señor por cuanto de bueno se ha podido difundir en estos años a través de esta emisora y agradecer también a cuantos con su trabajo silencioso y honesto lo han hecho posible. Espero que podamos celebrar juntos las bodas de plata ya próximas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy bien, continuamos en vivo. Son las 10:33 minutos tengo yo en mi reloj y a esta hora le damos la bienvenida y recibimos en el estudio a Morela Alvarado, directora, la profesora Morela Alvarado, directora del ININCO, y a nuestra directora y fundadora de Vale TV, la historiadora María Eugenia Mosquera. Bienvenidas las dos. Gracias. Gracias. Adelante. Bueno, vamos a despedir entonces estas 4 jornadas que hemos tenido del cuarto seminario de Vale Ser Escuela. Lo primero que quiero destacar es la importancia de la alianza. Esto ha sido fundamental para la Universidad Central de Venezuela, pero también creo que para Vale, porque es la posibilidad de construir juntos conocimiento. Esto lo digo además porque no es tradicional, cuando nosotros revisamos nuestros canales de nuestra parrilla, no es tradicional ver este tipo de contenidos. Entonces, esta alianza está proponiendo no solamente la posibilidad de fortalecernos juntos, sino la posibilidad de trabajar en función del conocimiento, que es parte del eslogan del canal. Por otra parte, a partir de los títulos de las discusiones que se dieron hoy, en el día de hoy, que fueron muy interesantes, y agradezco a mis colegas, los retos que nos queda para nosotros como alianza. Nos queda entonces enamorar a esas audiencias, seguir enamorando a esas audiencias a partir de estas estrategias que nos están proponiendo, pero sobre todo enamorarlas desde el contenido, porque creo que esa es la fortaleza. Ya no es tanto la forma, sino el contenido, y la alianza está apuntando hacia eso. Creo que hay que hablar de muchos temas. Esto la idea es que nos ha abierto como más puertas y más ventanas para hablar de temas, por ejemplo, como las humanidades digitales. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Cómo enamoramos a esas nuevas audiencias? Pero enamorarlas desde no solamente el corazón, sino desde también la reflexión crítica, la autonomía de pensamiento y todo eso que está asociado a lo que nosotros hacemos en la universidad. María Eugenia, creo que sé que tenemos poco tiempo, sí. Bueno, creo que todos tenemos claro que seguirá un incierto tiempo para todos, no solo en la televisión, que a este tiempo incierto y tiempo de transformaciones también seguirán las dudas, no solo sobre la televisión, sino hacia dónde vamos en este cambio de era. Por nuestra parte, lo que intentamos hacer es pensar y repensar la televisión. Lo que intentamos hacer es ver cómo se consolidarán las transformaciones de los últimos 10 años desde el punto de vista tecnológico y cómo estas transformaciones tecnológicas han impactado el mundo que nos toca a nosotros, que es el mundo de la televisión y el mundo de los medios. Seguir pensando y repensando. La televisión abierta no va a desaparecer, se va a transformar, eso es evidente. Y desde que se fundó Vale TV, desde que tuve el privilegio de fundar Vale TV, siempre he tenido como meta y como propósito, y todos los que me acompañan así lo tienen de claro, que lo fundamental es el contenido. El contenido hace la diferencia. La tecnología de hace 20 años, de hace 10 años, de este momento presente o la de hace 10 años, se comprará, porque es un mundo en transformación. E intentaremos entenderla, adaptarla y usarla. Pero el contenido que generan los especialistas en cualquiera de las disciplinas, los profesores universitarios, los que hacen investigación, los especialistas, bueno, ahí es donde está el tema fundamental. Y por eso este es un canal dedicado al conocimiento, porque siempre hacemos énfasis en los buenos contenidos, en los profesores y en los investigadores que tienen la capacidad de generar ese contenido, ese conocimiento que luego será transmitido en cualquiera de las plataformas que ustedes nos quieran
ver. Entonces, bueno, ahora tenemos una guerra del streaming, sí, pero hasta de eso nos vamos a cansar. ¿Cuántas series podemos consumir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Quién paga por eso? Entonces, bueno, es evidentemente un mundo incierto, un mundo en transformación y una televisión que se está repensando como se están pensando todas las demás plataformas que han surgido y que surgirán. Lo importante es adaptarnos a este cambio de era, transitar el cambio de era, aprender y seguir evolucionando para dar buenos contenidos y nuevos contenidos a las nuevas audiencias y sobre todo captar la atención de los más chamos, como dijeron todos los profesores en el día de hoy, porque ese es el reto que tenemos por delante. El reto sigue siendo generar buenos contenidos. Y por supuesto a los profesores de hoy y a los que nos han acompañado en estos 4 viernes, que es lo que ha durado este cuarto seminario, pues, y a la profesora Morel Alvarado por la gentileza de trabajar con nosotros y darle forma al seminario, pues les agradecemos desde Vale TV muchísimo por aportar su conocimiento, su tiempo, sus experiencias y por, al igual que nosotros, intentar reinventarse permanentemente. La pandemia solo vino a acelerar los hechos históricos, porque la transformación y el cambio de era estaba ahí. Ahora nosotros tenemos que adaptarnos, inventar, reinventar y seguir generando buenos contenidos. Y bueno, Miguel, te dejo. No, mi gente, muchas gracias. Creo que quería agregar algo la profesora. Sí, quería decir a propósito de la televisión abierta, porque hoy hemos hablado de los nuevos retos, de los avances de la tecnología, pero quiero decir que la responsabilidad que tiene la televisión abierta frente a un contexto de desigualdad. Nuestro país, para todos sabemos, o algunos sabemos, es uno de los países con la peor conexión a Internet, aunque hay tendencias de mayor gente conectada, pero la peor conexión, la peor conectividad por temas tecnológicos y de velocidad. Entonces, la televisión abierta está siendo la alternativa para quienes están desconectados, para quienes no tienen acceso a otras formas de contenidos que se generan en esas multiplataformas, pero que Vale TV está brindando esa posibilidad de seguir transmitiendo por la señal abierta para poder disminuir ese contexto de desigualdad que existe actualmente. Gracias. La gente no se da cuenta que la televisión también enseña, que la televisión no es solo entretenimiento. Y eso ha sido parte de lo que hemos venido diciendo durante todos estos años. La televisión puede ser entretenimiento y debe ser entretenimiento porque nadie se sienta frente a un televisor para decir yo quiero aprender. Pero la televisión puede enseñar, puede transmitir conocimiento y puede ser útil al día a día de las personas. En pandemia eso quedó más que demostrado. No solo por las diferencias tecnológicas y humanas que tenemos y las situaciones diversas entre lo que puede ser la tecnología o la señal en Maturín o en Caracas, ¿verdad? Sino que además la televisión tiene la necesidad de responder al día a día de la gente con conocimiento que les sea útil. Y en pandemia eso lo tratamos de demostrar. Nos convertimos en una herramienta fundamental para entregarle a la gente no solo un poco de paz y un poco de información útil, sino también entretenimiento, porque la televisión enseña, la televisión transmite conocimiento y eso es muy importante que se destaque. No, totalmente. Yo quiero agregar algo, si me permiten. Tiene el micrófono. No solamente el medio como tal, sino el prestigio que hay detrás de un medio. Si yo digo, yo lo sé porque lo vi en Vale TV. Y para mí eso es sinónimo de prestigio. No vino de cualquier lado, lo dicen a veces echando broma. Chico, tú eres más serio que Vale TV. Ah, pero ahí está, somos serios. Eso no lo dice nada. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este cuarto seminario TV abierta en pospandemia, retos y oportunidades para la generación de conocimiento, producido por Vale TV con el apoyo de la Unión Europea y la colaboración del ININCO en el marco del proyecto educativo Vale Ser Escuela. Agradecemos su sintonía y participación a todas las personas a través de todos los medios y queremos agradecer, por supuesto, a todo el equipo técnico. Yo le voy a pedir un aplauso al equipo técnico, Vale. Caramba. Pórtense bien. Muy bien.
Y por supuesto, queremos agradecer a los ponentes de hoy, Carlos Guzmán, Verónica Fuenmayor, Eric García Aranguren, y a todos los ponentes que hemos tenido a lo largo de estas 4 semanas, estos 4 viernes, el cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas, el señor Miguel Dochao, jefe de la delegación de la Unión Europea, el señor José Manuel Pérez Tornero, presidente de Televisión Española, que nos acompañó el primer día, el señor Gabriel Torres, presidente de ATEI, Morel Alvarado, que está aquí presente, directora del ININCO, la profesora Andrea Jiménez, también presente aquí hoy, muchas gracias por todo tu trabajo, profesora Alessandra Ranzolín del ININCO, el profesor Jorge Altuve, profesor Martín Han, estos dos, Jorge Altuve y Martín Han, también del ININCO, el monseñor Raúl Biort, obispo de La Guaira, Griselda Colina del ININCO, la profesora Luisa Torrealba, también del ININCO, y bueno, ya dimos los ponentes de hoy, muchas gracias a todos, y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad y los invitamos a seguir en la programación y en sintonía de Vale TV, el canal del conocimiento. Muchas gracias.